Estamos estudiando los atributos de Dios, es el tema que estamos considerando, los atributos de Dios. Y ya hemos visto atributos que tienen que ver o que pertenecen solamente al ser de Dios, porque cuando nosotros miramos los atributos de Dios hay que decir que hay algunos atributos que son participados a nosotros como criaturas. Dios en su bondad, cuando nos creó, nos participó de ciertos atributos que están en Él en la suma excelencia, ¿sí? Pero que también Él ha permitido que nosotros tengamos parte de estos atributos. Pero lo que hemos estudiado hasta el día de hoy tienen que ver con atributos que están totalmente relacionados con el ser de Dios en todo su sentido, a excepción de la santidad y de la fidelidad, que ya son atributos, como algunos teólogos lo llaman, atributos comunicables, atributos que nosotros también poseemos. Los que hemos mencionado que tienen que ver con Dios solamente, tienen que ver con la omnipresencia, omnisciencia, eternidad, inmutabilidad. Son atributos que tienen que ver con Él, incluso atributos de su soberanía, lo que tiene que ver con su decreto. Y de hecho tuvimos bastante tiempo trabajando acerca de estos atributos de soberanía, que era el decreto. También estuvimos viendo la sabiduría, la omnisciencia de Dios y parte de lo que es la presciencia de Él. En este sentido, pues, veíamos que es un conocimiento previo, pero porque Dios ha decretado todo. Eso, en cierto sentido, pues, es lo que ya hemos considerado acerca de el ser de Dios en cuanto a soberanía. En cuanto a atributos comunicables, hemos visto santidad y también hemos visto la fidelidad de Dios. Santidad en cuanto a que nosotros también somos partícipes de esta santidad en que Él nos ha llamado y nos ha impartido de su Santo Espíritu, y además de eso también nos ha llamado a ser santos. Pero hablando de la santidad en todo el sentido de la palabra, tenemos que recordar que solo Dios es santo, y en esto queremos decir que Él es puro, que no hay pecado en Él. Específicamente la santidad tiene que ver y está relacionado con la pureza y sobre todo con la pureza moral. En Dios no hay pecado. Ese es lo que tiene que ver con su santidad. Luego, con la fidelidad, nosotros se nos ha impartido también parte de este atributo. Nosotros también poseemos, y de hecho por eso podemos distinguir y aborrecer la mentira y la falsedad, porque Dios nos ha comunicado a nosotros también ese atributo de fidelidad. Nosotros entendemos lo que es verdadero, entendemos lo que es, y de hecho no solo lo entendemos, sino que lo aceptamos y lo alabamos, lo que es verdadero y lo que es bueno, ¿sí? Pero porque Dios nos ha concedido parte de este atributo. Incluso en los incrédulos del mundo, hermanos y amigos, también puede ver, alabar y apreciar lo que es verdadero, y a alguien que es sincero y que es fiel en sus palabras. Ahora, en cuanto a Dios, lo que veíamos nosotros en cuanto al atributo de fidelidad es que Dios es fiel, y el sentido más pleno de esta fidelidad tiene que ver con sus promesas y amenazas. Lo que Dios promete y sus amenazas, Él las cumple eficazmente y efectivamente. Tal vez nosotros veamos que tarde un poco en el cumplimiento de sus promesas, pueda que tal vez nosotros no entendamos en los momentos difíciles cómo todo lo que Él está obrando es para nuestro bien, sentido de lo que Él ha prometido que va a hacer el bien con nosotros, hablando específicamente de la iglesia, pero de algo sí podemos estar seguros, y es que Él es fiel. Un aspecto importante que veíamos el domingo pasado, bueno, hace unos domingos, es que este atributo de la fidelidad está ligado en el ser de Dios a su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es fiel y sostiene sus palabras, sus promesas, y las cumple porque Él no cambia. Y por lo tanto, como Él no cambia, lo que para Él es aborrecible en el principio, lo seguirá haciendo eternamente. Entonces, así de la misma manera como Él amenaza con sus juicios y sus castigos por el pecado, tenemos que tener por seguro que lo va a hacer porque Él es fiel. Bien, hoy nos corresponde seguir estudiando acerca de los atributos de Dios, acerca de estas perfecciones divinas,
y vamos a estar viendo la bondad de Dios. La bondad de Dios. Ese es el atributo que nos corresponde el día de hoy. Dios es bueno, es lo que nos dicen repetidamente muchos salmos y es lo que nos dice también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 18. Marcos capítulo 10, versículo 18, ahí encontramos lo que el Señor Jesús dice respecto a Dios. Ya vamos a profundizar en este texto un poco, no es que vamos a hacer un estudio exhaustivo del texto de Marcos 10, 18, pero vamos a hablar un poco acerca de este texto, pero voy a citarlo para que encontremos aquí o digamos, tengamos una base de la cual partir, una base bíblica, y es en Marcos capítulo 10, versículo 18. Allí leemos nosotros que el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Notemos la frase de que el Señor le dice al joven rico, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Tenga el texto allí y ya vamos a entrar en él. Para darle una definición primeramente de lo que es que Dios es bueno, tenemos que hacer una breve distinción entre su disposición a hacer para hacer el bien, esa perfección que lo mantiene solícito a hacer el bien, que se llama benignidad, de lo que es la bondad en sí misma en el ser de Dios. Cuando nosotros hablamos de la bondad de Dios, debemos definirla como que Dios es en todo sentido lo que como Dios debería ser. Escuche bien esto. Cuando hablamos de la bondad de Dios, o de la perfección de Dios que atribuimos como la bondad, que Dios es bueno, debemos hacerlo pensando en lo que Dios como Dios debería ser, o el concepto que nosotros tenemos de lo que es ser bueno. Entonces, al hablar de la bondad de Dios, estamos hablando de el ideal expresado en la palabra Dios. Cuando decimos que Dios es bueno, en nuestra mente debería pensar y corresponder al ideal expresado en la palabra Dios. Si yo le dijera a usted, Dios es Dios, automáticamente usted va a decir, bueno, Dios es Dios, ¿y eso qué significa? Bueno, en términos bíblicos, cuando yo digo Dios es bueno. Y al hablar de Dios como bueno, estoy diciendo que Él es la absoluta perfección, la perfecta felicidad en sí mismo. Dios es bueno en sí mismo y por lo tanto es bueno para con sus criaturas y puede denominarse la fuente de todo bien. Eso es lo que queremos decir. Todas las cosas buenas que las criaturas gozan en esta presente vida y las que esperamos en la futura, emanan de una fuente inagotable que es Dios. Pero además de eso, Dios como bueno es el sumo bien para todas las criaturas. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que Dios es bueno, de que Él es bueno. O sea, Él es la perfección en sí mismo. Él es absolutamente en sentido de que Él, además de ser perfección, también es lo bueno para nosotros y es la fuente de todo bien que nosotros podamos gozar. Por eso le decía que debemos distinguir la bondad de Dios de su benignidad. Su benignidad es, por otro lado, es esa perfección que lo mantiene solícito para tratar generosamente a todas sus criaturas. Pero su bondad, cuando hablamos de la bondad específicamente, estamos hablando de que Él es bueno, Él es perfecto, Él es todo lo que podemos concebir que es Dios. Es el ideal absoluto de la perfecta felicidad. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, la pasamos bueno en un paseo. ¿Qué es pasarla bueno? Sentirse satisfecho.
a gusto, bien. Cuando hablamos de que Dios es bueno, es que Dios es precisamente lo único que puede traer satisfacción absoluta. Él es absolutamente satisfecho, bueno, pleno, perfecto. Ahora sí, volviendo al texto que citaba hace un momento, Marcos capítulo 10, versículo 18, vamos a encontrar allí algunas cosas que indican precisamente este aspecto en el ser de Dios. Por ejemplo, podemos mirar el contexto de nuestro texto. Mateo capítulo 10, versículo 18, este texto que estamos citando, Marcos, 10, 18. Marcos 10, 18, nuevamente vuelvo allá. Voy a leerles un poco el contexto. En otros textos paralelos vamos a encontrar que se habla de un joven, el joven rico, otros dicen de un principal. Y el texto es que este joven, que muchos distinguimos en cierto sentido, que se presentaba como alguien correcto, alguien moralmente bueno, digámoslo así, se acerca al Señor y le dice las siguientes palabras. Leo el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí quiero que hagamos una pausa y considere lo siguiente. ¿Cuántos maestros habían en Jerusalén? Maestros había muchos. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Eran maestros. ¿Quiénes eran los escribas? Especialistas en la ley. ¿Qué eran los fariseos? Eran los que interpretaban, de hecho los intérpretes de la ley eran maestros en todo el sentido de la palabra, pero a ninguno se le había llamado maestro bueno. En todos los textos que usted busque en las Escrituras, no se va a encontrar que se atribuya el atributo de bondad a ningún maestro. Este joven, este principal de la sinagoga, este principal de entre los judíos, le dice al Señor Jesús, maestro bueno. Ahora, decirle al Señor Jesús en estos términos, maestro bueno, es considerar al Señor un maestro o un buen maestro en todo el sentido de la palabra. Todos aquellos maestros de Israel de ese entonces podían ser maestros, pero no cabían, no encajaban dentro del concepto real que alguien podría tener de lo que era un maestro. ¿Por qué? Porque según nos dice el mismo Marco en otros textos anteriores, ellos enseñaban pero no con autoridad. Pero el Señor Jesucristo sí enseñaba con autoridad, no como los fariseos. O sea que para este joven, el Señor sí encajaba dentro del concepto de maestro que deberíamos tener. Él era un maestro en todo el sentido de la palabra. Pero además de eso, al decirle maestro bueno, esa expresión bueno tiene que ver también con el carácter del Señor. Es lo que el joven está expresándole, maestro bueno. También tiene que ver con el carácter del Señor en el sentido de que tú eres bueno. Y esto, hermanos, considerando además también cuando el Señor sana en textos anteriores a un sordo mudo, y se dice de él que todos los que lo habían visto hacer este milagro dijeron, bien ha hecho todo. Para este hombre, Jesús cumplía perfectamente todo lo que se podía decir de alguien que es bueno. De lo que dentro del sentido cabe como bueno. Y esto es lo que el Señor Jesucristo interpreta de las palabras del joven. ¿Por qué? Porque luego en el versículo 18, el texto que estamos leyendo, entonces le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? La pregunta del Señor entonces tiene que ver con el atributo que se le ha concedido a él en esta conversación. ¿Por qué me llamas bueno? Ahora, ¿por qué el Señor pregunta esto al joven? ¿No es cierto que él es bueno? Sí, claramente el Señor es bueno. Pero la razón es porque el Señor quiere llevar al joven rico, a esta persona, quiere llevarlo a entender
que para que pueda atribuírsele esto, tiene que ser atribuido solamente a una persona, o tiene que reconocerlo como una persona que únicamente Él es bueno. ¿Quién es? El Señor responde, ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién es? Dios. Y de aquí, hermanos, se desprende entonces la doctrina que entendemos como la bondad de Dios. Bueno, en todo el sentido de la palabra, solamente hay uno. ¿Quién es? Dios. Y para que este joven reconozca al Señor Jesucristo como bueno, tiene que estar reconociéndolo o uno como Dios y la fuente de todo bien. Jesús no puede ser considerado bueno a menos que se le reconozca como Dios mismo. Porque la palabra bueno solamente encaja a un solo ser, a Dios. No hay nadie que entre en la categoría de bueno plenamente, sino solamente uno, Dios. Y esa expresión bueno no está relacionada inmediatamente al bien moral, aunque la benevolencia en cierto sentido tenga que ver con ello, ¿sí? El Señor está hablando indiscutiblemente del atributo de ser perfecto, de encajar en el concepto de lo que es ser bueno. Lo que encaja dentro de ese concepto en palabras del Señor solamente es un solo ser. ¿Quién es? Dios. Y esto, hermanos, que el Señor está interpretando aquí en palabras de Él mismo, en el versículo 18, es lo que se alaba en muchos textos de las Escrituras, en muchos salmos. Por ejemplo, voy a citarle brevemente Salmo 52, versículo 9. Salmo 52, versículo 9. Allí leemos las siguientes palabras de parte del salmista. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. Mire bien cómo en este texto la bondad de Dios es aplicada a su nombre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, dice el salmista. Y obviamente el salmista está hablando aquí, si usted lo mira más atrás, y en el título es David quien escribe el salmo y está hablando de unos sucesos que han acontecido con los sacerdotes, luego de que se le dijera a Saúl, David está con los sacerdotes en Nob. Entonces, luego de que pasa una matanza de sacerdotes en tierra en Nob, entonces David compone este salmo. Y es un salmo que expresa dolor por lo que sucedió en esa matanza de sacerdotes, ¿sí? Y lo que David dice aquí es, Señor, te alabaré porque tú lo has hecho así. Eso es algo trágico, es algo triste, pero el final de estos hombres será terrible. El final de Saúl y el de Doeg edomita. Pero, con todo y eso, dice el salmo, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El nombre del Señor, para el salmista aquí, él dice, es bueno. El nombre del Señor. Lo que Dios hace no es bueno porque haya una norma superior a Dios que dicte, bueno, ok, lo que sucedió ahí es bueno, sí. Sí es bueno porque sí encaja dentro de todo lo que nosotros consideramos que es bueno. No, para el salmista lo que aconteció y lo que pasará es bueno, ¿por qué? Porque es que Dios es bueno. Lo que se considera bueno no es bueno porque haya otra norma aparte de Dios, sino que se considera bueno porque Dios, como el bien supremo, es la norma de lo que es bueno. Entonces, el salmista dice que bueno, yo esperaré en tu nombre, que es bueno delante de tus santos. Y todo lo que ha acontecido es bueno porque tú lo has hecho. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. Tú eres perfecto. En todo lo que Dios hace, Él es perfecto. Y empieza a considerar aquí ciertas cosas, hermanos, que a nosotros en nuestra mente nos chocan a veces, no entendemos. Y aquí es donde luchamos con la bondad de Dios, la existencia del mal. Bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa la otra?
Empieza ahí a pensar. Hermanos, no puede cuestionar a Dios. Dios es bueno. Él es la perfección en sí mismo. Lo que Él haga está bien. Dejando a un lado esa parte, vamos al Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Y allí vamos a encontrar una breve distinción. Es breve distinción de la bondad, hablando de Dios como bueno, perfecto, perfección, y su benevolencia. Míralo bien. Salmo 119, versículo 68. Nos dice el texto: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Mire bien lo que dice el texto en la parte A. Bueno eres tú y bienhechor. Este texto nos expresa dos cosas distintas. Por un lado expresa la bondad de la perfección divina, hablando de la perfección de la suprema deidad como bueno eres tú. La cualidad de perfecto, bueno eres. Y por otro lado, allí mismo inmediatamente nos dice, y bienhechor, cuando se expresa su benignidad. La razón de que Dios es benigno es porque Él es bueno. La primera parte del texto nos habla aquí de su bondad, de esa cualidad que lo hace excelso, perfecto. La otra parte nos refiere, nos habla, bienhechor, la misma expresión lo dice, que hace lo bueno. Habla de su benignidad. Salmo 135, versículo 13, nuevamente. Vamos a encontrar otra vez esta distinción, refiriéndose al ser de Dios y a su disposición de hacer el bien. En ambas distinciones se nos exhorta a hacer algo. Pero esto es interesante, ahora míralo aquí. Salmo 135, versículo 3 dice, alabad a Jah. Quiero aclararle, ese Jah que está ahí en mayúscula es una expresión que se utilizaba para referirse a Jehová. Alabad a Jah porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre. ¿Por qué? Él es benigno. ¿Ya lo ve? Nuevamente encontramos aquí una doble exhortación a alabar a Dios. Primero, alabarle, ¿por qué? Porque en esencia Él es bueno. Algo que es perfecto, algo que es sumamente completo, feliz en sí mismo, es merecedor de la alabanza y por lo tanto el salmista nos exhorta a alabarle. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Pero aparte de eso, también se nos exhorta, canten salmos a su nombre, ¿por qué? Porque Él es benigno, tiene disposición a hacer el bien. La doble expresión y la doble forma como se utiliza la palabra bueno y benigno nos indica a nosotros claramente la naturaleza y la disposición de Dios a hacer el bien, aunque ambos son atributos de Dios. Ahora, en cuanto a que Dios es la fuente de todo bien y el bien en sí mismo, hay dos textos que nos muestran esto. Y aquí podemos ver la perfección de la bondad de Dios, que Él es bueno en sí mismo y que es la fuente de todo bien para nosotros, en el Salmo capítulo 16, versículo 2, versículos 1 y 2, Salmo 16, versículos 1 y 2. Mire cómo el salmista expresa esta frase ahora. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El salmista está pidiéndole al Señor que lo guarde porque en Él ha confiado. Y luego habla de su alma como diciéndole al Señor, no hay para mí, para el alma del salmista, no hay un bien fuera de Dios. Considera la palabra bien fuera de ti en el texto.
En el hebreo, esta expresión, no hay para mí bien, implica no hay para mí goce ni deleite fuera de ti. ¿Por qué? Porque para el salmista la perfección, el bien, el mayor bien que puede tener está en Dios mismo. Y esto implica la bondad de Dios. Él es bueno, perfecto. Eso mismo se expresa en el Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Ahí nuevamente vamos a encontrar esta bondad de Dios emanada hacia nosotros como el mayor bien que podamos tener. Salmo 73, versículo 28 nos dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Note bien ahí. En cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué es acercarse a Dios para el salmista? El bien. Este texto nos muestra nuevamente que el bien del creyente está en acercarse a Dios. Aquí se nos apunta a Dios como la fuente del bien para nuestras almas. Y en cuanto a que Dios es la fuente de todo lo bueno que nosotros podamos tener, más claro no lo puede decir el pastor Santiago en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17, allí vamos a encontrar claramente que Dios es la fuente de toda cosa buena que podamos tener. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo bueno procede de Él. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice el pastor de la siguiente manera: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este texto, poniéndolo en su contexto inmediato, nos va a mostrar claramente esto que estamos diciendo. Porque el pastor Santiago, versículos anteriores, nos dice que cuando alguno es tentado, no piense que es tentado de Dios, porque de Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no manda ninguna cosa mala. ¿Qué sí manda Él? ¿Qué sí nos da Él? El texto nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios, como el bien supremo, nos da a nosotros todo lo que es bueno. Y hermanos, aquí no podemos negar que es uno de los problemas que más tenemos para acomodar las cosas malas que nos pasan a esa bondad que emana de Dios, sobre todo a nosotros los creyentes, porque muchas veces decimos: ¿y por qué el justo padece mientras el impío goza? Porque nosotros estamos considerando el bien lejos de Dios. Estamos considerando el bien como las cosas que Dios da para nuestro goce, pero no las cosas que Dios nos quita o nos retiene de dárnoslas para nuestro bien mayor, que es el mismo. El bien mayor es Dios. El bien supremo es Dios. Entonces, cuando nosotros nos quejamos porque no se nos ha dado lo que queremos o lo que tienen los impíos, no estamos poniendo nuestra vista en el bien supremo, mayor, sino en algún deleite temporal que el bien supremo no nos ha querido dar para nuestro bien. Y entonces, hermanos, de aquí se desprenden algunas aplicaciones para nosotros. Puesto que Dios es bueno y que es la fuente de todo lo bueno, hermano, lo primero que debemos hacer nosotros y lo primero que debería tener nuestra mente
La primera reacción que debería provocar esta enseñanza en nuestros corazones es alabanza a Dios. Como lo hemos visto en innumerables textos, se nos ha exhortado, alabad a Jehová. ¿Por qué? Él es bueno. Alabe al Señor siempre porque Él es bueno. Hermanos, si usted está padeciendo, no entiende lo que está pasando, han sucedido cosas catastróficas, horribles, terribles, malas, alabe al Señor porque Él es bueno. Al final del tiempo, cuando el sol aparezca en el horizonte, cuando seamos glorificados, vamos a poder decir junto con los judíos, bien lo ha hecho todo para santificación y purificación de nuestras almas. Bien lo ha hecho todos. Esto mismo expresó el Señor en toda su creación. Cada vez que el Señor hacía algo por el poder de su palabra, decía, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que el Señor hace es bueno. Todo. Tal vez usted no entienda lo que está pasando, lo que está sucediendo. Aunque en su lógica no pueda entenderlo, debe confiar en que Dios es bueno. Hermanos, y créanme que yo puedo comprender que es difícil, porque de este lado de la eternidad nosotros no podemos ver sino el proceso, pero debemos confiar en que Dios es bueno. En segundo lugar, debemos considerar que como Él es el único bueno, entonces todo lo que emana de Él es bueno. Por ejemplo, su creación es buena, no porque haya un juez mayor que diga que algo es bueno, sino porque Dios mismo como juez y Señor dice que es buena. Cuando Él estaba creando, no había un juez que decía, sí, creó la tierra muy buena. No, Él el que decía, y vio Jehová Dios que era buena en gran manera. Cuando Dios creó todo, se nos dice en el texto, y he aquí que era bueno en gran manera. Hermanos, considere su mismo cuerpo, cómo está formado. Cada vez que nosotros empezamos a estudiar y a profundizar más en la anatomía, en la biología, usted se va a dar cuenta que el creador y diseñador de nuestros cuerpos y de todo lo que hay, realmente es bueno en lo que hace. Es perfecto. Entonces podemos concluir claramente que todo lo bueno que podemos disfrutar en este mundo, que podemos ver, todos los olores que podemos distinguir, vienen de un ser bueno, que se ha placido concedernos cosas buenas a nosotros para que las disfrutemos. Y debemos alabarle por su bondad, por participar de esa bondad en todo lo que Él hace, en su obra de creación, aún nosotros mismos, nuestros propios cuerpos, la creación misma. A veces no. En la época moderna nosotros hemos perdido, decía alguien, hemos perdido la capacidad de asombrarnos porque ya hemos dejado de ver la bondad y la perfección de Dios expresada en todo lo que hace. Cada nuevo amanecer, cada vez que vemos el cielo, cada vez que vemos las obras de creación, ya no nos asombramos. Y le hemos enseñado a nuestros hijos a no asombrarse por la perfección de Dios expresada en su creación. Cuando esto debería ser algo que nosotros procuremos constantemente, ver la bondad de Dios en todo lo que hace y alabarle. Pero también debemos considerar que lo bueno, como Dios es la norma, como Dios es el bien supremo, como Dios es solamente el bueno, entonces la norma de lo que es bueno es determinado por Dios, porque Él es el bien supremo. Por lo tanto, mis hermanos, es una necedad y es pecado ir en contra de Dios y llamar bueno a aquello que Él llama malo y llamar malo a aquello que Él llama bueno. Isaías capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice el profeta, el Señor, por medio del profeta Isaías. Isaías 5:20 nos dice una amonestación. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis hermanos, es pecado, además de necedad, es pecado ir en contra de la suma máxima del bien. Es Dios, ya lo hemos repetido innumerables veces, es Dios quien dice que es bueno y que es malo, porque Él es el bien supremo. Considere entonces cómo nosotros nos hemos apegado considerablemente a este mundo y nos hemos desviado del bien supremo al considerar como malo cosas que Dios determina que son buenas y considerar como buenas cosas que Dios determina que son malas. Piénselo. Por ejemplo, algunas frases que se repiten constantemente en el mundo y que algunos hemos abrazado encubierta o públicamente, como por ejemplo, de que la mujer es un mal necesario, que el matrimonio no es bueno, que los hijos son una carga y un pesar para nosotros. ¿No ha escuchado usted esas cosas? Cuando usted acepta esto en su corazón, en su mente, entonces usted está rechazando lo que Dios dice que es bueno. Mis hermanos, es Dios quien instituyó el matrimonio. Y en Proverbios se nos dice que el que haya esposa haya el bien, no el mal. Eso lo dice Dios. No lo dicen los hombres. A los jóvenes se les enseña hoy que no es bueno casarse todavía, que mejor prueben. Pero es que Dios es el que instituyó el matrimonio. Dejará por tanto el hombre a su madre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es Dios, la norma del bien, el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es Dios el que lo dijo. El matrimonio no es malo. La mujer no es algo malo. Los hijos no son malos. Herencia de Jehová son los hijos. Para nuestra sociedad los hijos son malos porque quitan el disfrute en el matrimonio. Eso es mentira. Cuando usted se cree eso, usted está rechazando lo que el bien supremo está diciendo que es bueno. Los hijos son bien. Y así sigue la lista. El trabajo. Para muchos el trabajo es malo, es pesado, es una cosa terrible. Dios dice que el trabajo es bueno. Piensa, hermano, cuántas de estas cosas y muchas más que Dios llama buenas en su palabra, usted está considerando malas. Por otro lado, con esto, los mandamientos de Dios son buenos. Los mandamientos de Dios son buenos. No porque alguien diga que realmente son buenos. Son buenos porque la fuente de todo bien nos lo ha dejado. Por eso Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿cómo? Bueno. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos porque la norma de todo bien es de quien han procedido los mandamientos de Dios. Si usted tiene alguna pelea o alguna discusión con los mandamientos de Dios y dice, no me parece que esto sea bueno, no me parece que este mandamiento debamos cumplirlo porque no me gusta, usted tiene un problema no con el mandamiento como tal, sino con la fuente del mandamiento, con Dios mismo, que es el bien supremo. Es que no me parece guardar un día de 7, ir a la iglesia y estar en la iglesia y compartir con los hermanos. Quien lo dijo es el bien supremo, no yo. En conclusión, Dios es bueno en todo el sentido de la palabra. Y muchos nos gusta decir, Dios es bueno todo el tiempo porque Él es bueno. Sí, pero eso se expresa más claramente cuando aceptamos su palabra porque es bueno, cuando aceptamos lo que Él dice que es bueno, cuando nos sometemos a su voluntad porque Él es bueno y cuando aceptamos lo que Él hace porque es bueno.
Por lo tanto, Él es digno de nuestra adoración, confianza, y debería ser nuestro deseo estar a su diestra siempre. Este es el deseo de todo redimido del Señor, estar en la casa de Dios y contemplar su rostro eternamente y para siempre. Porque Dios es el bien supremo para el creyente. Hermanos, hay algunos atributos que se desprenden de esta perfección que deben ser considerados como atributos de bondad, ¿sí? Estos atributos son la paciencia, la gracia, la misericordia, el amor, la benignidad, e incluso la justicia, los cuales vamos a desarrollar en el resto de esta serie que vamos a estar viendo. Así que quiera el Señor nos ayude a aplicar este atributo de la bondad de Dios a nuestros corazones.